El Salvador avanza en la construcción de su nuevo estadio nacional. Será uno de los proyectos más grandes en cuanto a infraestructura en la historia del país, siendo el estadio más moderno y el más grande de Centroamérica. El nuevo escenario deportivo donado por China será la sede de la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador y tendrá capacidad para más de 50,000 espectadores. Tendrá un diseño único y hará uso de las tecnologías modernas de los mejores recintos del mundo. El estadio tendrá áreas dedicadas para los medios de comunicación y así como una gran variedad de espacios de hospitalidad. El nuevo estadio reemplazará al Estadio Cuscatlán, el cual es el Estadio Nacional de El Salvador desde 1976. Aunque la función principal del estadio es albergar partidos de fútbol, el recinto también ha sido utilizado para conciertos, actos políticos, así como eventos religiosos y culturales. El 20 de mayo de 2023, 12 personas perdieron la vida y más de 500 personas resultaron heridas en el Estadio Cuscatlán debido a una aglomeración entre la multitud durante un partido en la Primera División de Fútbol de El Salvador. En 2024, para la visita de la selección de Argentina, se realizaron trabajos en la iluminación, reacondicionamiento del campo de juego y refacciones en los vestuarios. Aunque el antiguo recinto ha sufrido de renovaciones a lo largo de su historia, ya está muy deteriorado. Además, debido a las nuevas normas de la FIFA, su capacidad se ha reducido de casi 55,000 a 34,000 espectadores. El 31 de diciembre de 2021, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció en sus redes sociales un plan para la construcción de un nuevo estadio. La construcción del Estadio Nacional de El Salvador será el resultado de una asociación con China, el cual se hará cargo del financiamiento y construcción del estadio. Esto encaja en lo que se conoce como diplomacia de estadios del país, como parte de la cual se han construido muchos recintos en todo el mundo. El estadio se construirá en una zona verde donde funcionó una escuela militar desde hace 30 años. Como resultado, la escuela será reemplazada por un estadio, mientras que los militares tendrán una nueva instalación de entrenamiento en otro lugar, 2 veces más grande y mejor equipada. El nuevo estadio de El Salvador tendrá capacidad para 50,000 espectadores, todos con butacas. Aparte de 250 espacios para personas en sillas de ruedas, el recinto contará con espacios de hospitalidad y espacios para la prensa, que hacen un total de 52,000 espectadores. Además, contará con una instalación polideportiva exterior con 2 pistas de baloncesto, campos de fútbol y un aparcamiento para 1,400 vehículos. El estadio tendrá un diseño específico para el fútbol, con gradas ligeramente curvadas que rodearán el campo de juego por todos los lados. El auditorio estará rodeado por una estructura suave en forma de cúpula que formará tanto la fachada externa como el techo de las gradas. Con su forma moderna, elegante y coherente, el estadio pretende convertirse en uno de los símbolos arquitectónicos del área metropolitana de la capital de El Salvador. Desde una perspectiva estética, el concepto busca ser un equilibrio entre la modernidad y la naturaleza, haciendo referencia a las condiciones y tradiciones locales. Se espera que el estadio utilice la última tecnología en recintos deportivos y tenga un consumo eficiente de energía. El nuevo estadio asumirá el papel del principal recinto de fútbol del país y será el hogar del equipo nacional salvadoreño. Además de los partidos de fútbol, la instalación también albergará una amplia gama de otros eventos, como exposiciones, festivales y conciertos. Las obras comenzaron a finales de noviembre del 2023, cuando se colocó la primera piedra para la construcción del nuevo estadio. Actualmente se está preparando el terreno donde será construido el nuevo recinto. Mientras tanto, se están llevando a cabo los trabajos en las piezas que se ensamblarán en el estadio en los siguientes años. Se proyecta que el nuevo estadio esté listo para su inauguración a principios de 2027, marcando así el inicio de una nueva era para el deporte salvadoreño. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del nuevo Estadio Nacional de El Salvador? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.